Introducción. Bienvenidos a este video resumen del comentario Biblical Insights Commentary primera parte, exégesis de Colosenses 1:2.12, la serie bíblica del comentario de Percepciones Bíblicas, versión en español. 1. El video es un breve resumen de la sección de comentarios más detallada. Los videos estarán limitados a unos 25 minutos cada uno. 2. El resumen no es una traducción del texto del comentario a formato digital. Representa una especie de paráfrasis interpretativa del texto del comentario. 3. La estructura central del contenido del video duplicará lo que se encuentra en el texto del comentario. Esto funciona con las divisiones dobles de exégesis y exposición del comentario revisado para cada pasaje de las Escrituras. 4. El lenguaje no técnico dominará la presentación del video. Solo se utilizará un uso limitado de la terminología técnica más común. El objetivo es también explicar, no solo resumir. Segunda cosa. La exégesis, tal como se usa en el proyecto BIC, busca desarrollar una comprensión histórica del significado del texto de las Escrituras. La pregunta guía es, ¿qué significó el texto para quienes lo escucharon por primera vez en una asamblea reunida de creyentes? Por supuesto, no es posible la certeza absoluta de recuperar este significado en su totalidad. Pero mediante la utilización de varios enfoques interpretativos, se puede lograr una certeza relativa de la mayor parte del significado probable. La variedad de ángulos gira en torno al análisis cuidadoso de las dimensiones históricas y literarias incrustadas en el texto de las Escrituras. Las conclusiones extraídas de tal investigación establecen los límites para hacer aplicaciones modernas del significado del texto para nuestros días. Por lo tanto, el flujo de pensamiento siempre debe avanzar de la exégesis a la exposición. Invertirlo significa isogesis, es decir, una lectura falsa de las suposiciones modernas en un texto antiguo. Ahora profundizarnos en el texto en su contexto antiguo. He aquí la lectura del texto original de Colosenses 1:2.12. Paulos apostolos Christou Iesu dia telematas Theou, kai Timotheos ha Delphos, tois in Colossais hagiois, kai pistois adelphois in Christo, haris humin kai reine apatheu patras hemon. Aquí hay una traducción literal de este texto original griego al español. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano. A los, entre los colosenses, hermanos santos y fieles en Cristo. Gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre. Primero veremos los aspectos históricos de este texto, y luego los aspectos literarios del mismo. 1.0. Histórico. En la historia de este pasaje Comunidad de las Escrituras, el primer tema se refiere a las circunstancias en torno a la escritura original de estas palabras en el antiguo griego koine. Luego, está la cuestión de cuán confiablemente fueron decopiadas estas palabras a lo largo de los primeros 8 o más siglos. Esto es necesario ya que no tenemos ningún documento compuesto originalmente del Nuevo Testamento. Estas dos preocupaciones tienen que ver con la historia externa de este texto. El otro aspecto histórico tiene que ver con la historia contenida dentro del pasaje. En el caso de este tipo de unidad literaria de texto en un formato de fórmula, en lugar de un formato narrativo, la distinción entre los aspectos de la historia externa e interna a veces es bastante pequeña, y casi se funde en una descripción unitaria. Pero los trataremos aquí individualmente en aras de la coherencia con el modelo exegético que se está siguiendo. 1.1. Aspectos externos. La historia del manejo de este pasaje de las Escrituras comienza con su composición, y continúa describiendo el proceso de preservación de este pasaje a lo largo del tiempo. Estas palabras no fueron escritas como escritura intencionada, pero, con el paso del tiempo, llegaron a ser consideradas escritura sagrada entre las congregaciones cristianas en todo el Imperio Romano. Ambas perspectivas históricas son importantes para una correcta comprensión del significado original del pasaje. 1.1.1. Aspectos compositivos. Este brevísimo pasaje de solo 2 versículos comprende una unidad prescriptio claramente definida en el formato ampliamente utilizado de las cartas antiguas, especialmente en el mundo de habla griega y latina del Nuevo Testamento. Más detalles sobre eso vendrán en la discusión literaria a continuación. 3 subelementos de la preescritura de cartas eran típicos. Técnicamente se conocen como superscriptio, adscriptio y salutatio. Estas etiquetas latinas simplemente significan quién envió la carta, remitente, a quién se envió, destinatario, y un saludo amistoso, generalmente un deseo de salud, saludo. En la era de la escritura de cartas predominantemente en hojas de papiro hasta alrededor del siglo IV después de Cristo, esta parte de la carta se escribía en el exterior de la hoja de papiro enrollada, y sellada como la identificación de la carta.
Los aspectos históricos entonces están implícitos en los nombres del remitente y destinatarios de la carta. El texto de las Escrituras de Colosenses 1:2.12 identifica tanto a Pablo como a Timoteo como los remitentes de las cartas y a la comunidad cristiana de Colosas como los destinatarios. Esto es claro. Lo que no responde el texto es el marco de tiempo para la redacción de esta carta. Más adelante en el cuerpo propiamente dicho de la carta y en la conclusión al final, se dan algunas señales indirectas de un posible marco temporal. Pero incluso ellos son bastante generales y no muy específicos. La tradición de la Iglesia primitiva se desarrolló a partir del siglo II en adelante, bajo la fuerte influencia del liderazgo de la Iglesia en Roma, que afirmaba que Roma, durante el tiempo que Pablo estuvo encarcelado ahí, era el lugar y el momento en que se escribió esta carta. Pero Lucas, en el libro de los Hechos, describe un segundo periodo de encarcelamiento en Cesarea, antes de que el apóstol llegara a Roma. La diferencia de tiempo no es mucha entre 57-60 DC en Cesarea, y 61-62 DC en Roma. En ambos casos, Paul tenía mucho tiempo libre y suficiente libertad para que la gente lo visitara. Tiendo a favorecer el tiempo anterior en Cesarea sobre Roma, aunque las señales internas dentro de la carta son lo suficientemente amplias como para cubrir cualquiera. 1.1.2. Aspectos transcripcionales. La importancia de esta carta del apóstol Pablo hizo que se crearan copias de la carta casi inmediatamente después de llegar a Colosas. Cuando en el siglo IV, la copia de los documentos del Nuevo Testamento pasó de los laicos que hacían principalmente el trabajo a los escribas capacitados profesionalmente que hacían el trabajo. Casi al mismo tiempo, el cambio al uso de pergamino, es decir, cuero curtido, como material de escritura permitió un cambio a un formato de códice, en lugar del rollo de papiro. La inclusión de todas las cartas de Pablo en un documento requirió mover la carta prescriptio al comienzo de la carta dentro del códice. La conversión del emperador romano Constantino al cristianismo desencadenó estos cambios. En gran parte debido a su adherencia al formato estandarizado de letras griegas, este prescripto inicial de la letra se mantuvo en una forma muy estable. Además, es muy similar en redacción a varias otras cartas de Pablo. La única variación de redacción que aparece son algunos manuscritos tardíos que agregan Kai Kyrios ou Christo y el Señor Jesucristo al final del saludo. Algunos manuscritos adicionales también agregan un segundo amón, nuestro, ya sea antes o después de Yahshua Cristo. La motivación de esta adición posterior fue hacer que Colosenses se leyera exactamente como Romanos 1.7, 1 Corintios 1.3, 2 Corintios 1.2, Gálatas 1.3, Filipenses 1.2, 2 Tesalonicenses 1.2, y Filemón 3. Evidentemente, se consideró que esto fortalecía la inclusión de Colosenses en las cartas de Pablo como parte de las escrituras del Nuevo Testamento. No existe una explicación racional para omitirlo si hubiera estado en el documento original. Debido a que Erasmo lo incluyó en su Textus Receptus que fue utilizado por Lutero, los traductores King James y otros a principios del siglo XVI, esta lectura más larga aparece en varias traducciones tempranas en alemán, inglés, francés, etc. Pero no era una parte del escrito original, por lo que no se incluirá aquí como parte del texto sagrado. 1.2. Aspectos internos. La naturaleza de la fórmula de esta prescriptio plantea internamente algunas cuestiones históricas de identidad más allá de la circunstancia general discutida anteriormente. Los dos remitentes se identifican como Pablo y Timoteo, Paulos, Kai Timoteos. Estos nombres propios implican antecedentes. El uso del término geográfico personal para Colosas, en Colosais, entre los colosenses, no solo sigue una designación común para las ciudades antiguas, sino que también destaca que la comunidad cristiana es una parte legítima de los residentes del pueblo. Pablo reconoce lo que el gobierno romano no había afirmado formalmente. ¿Cómo podemos llegar a la historia descrita directa o indirectamente en un pasaje de las Escrituras? El análisis detallado desde 4 ángulos separados dará como resultado una imagen histórica compuesta verificable que está contenida en el texto. Esos ángulos incluyen las personas mencionadas, los lugares descritos, el marco de tiempo afirmado y cualquier evento significativo al que se haga referencia en el texto. Ahora, analicemos Colosenses 1.12 desde estos ángulos. Esto nos dará una mejor imagen histórica que rodea la carta. 1.2.1. Personas. Paulos es el nombre griego especificado para Pablo, que se encuentra 174 veces en el Nuevo Testamento. A través de Hechos 13:2.9, Lucas usó la ortografía griega del nombre hebreo de Pablo, Saulos para Saulo. Para el resto de Hechos, Lucas usó el nombre griego de Pablo, Paulos, para enfatizar su misión a los gentiles. Recibió su nombre del primer rey de Israel que precedió al rey David. Nació y se crió en la ciudad griega de Tarso, un centro de cultura y aprendizaje griego en el Imperio Romano.
Terminó su formación judía en Jerusalén y se hizo fariseo. Se encontró con Cristo en su camino a Damasco y se convirtió al cristianismo. El llamado de Dios para convertirse en apóstol del mundo gentil se produjo en su experiencia de conversión. El apóstol Pablo se erige como el escritor más influyente de los documentos del Nuevo Testamento, con 13 de los 27 documentos que se le atribuyen. Ha moldeado de manera dominante el pensamiento cristiano desde su llamado a ser apóstol de Cristo en el año 33 después de Cristo. Timoteos, se convirtió en asistente de Pablo después de unirse a Pablo y Silas como misioneros itinerantes en Listra en el segundo viaje misionero. Compárese Hechos 16 2.3. Se le menciona unas 25 veces en el Nuevo Testamento. Timoteo era un nombre conocido con unos 13 usos en 2 Macabeos, que fue escrito casi al mismo tiempo que Colosenses. 1.2.2. Lugares. La referencia geográfica en este pasaje es el nombre personal del pueblo de Colosas. El término Colosais designa a los residentes de Colosas. La expresión griega en Colosais, entre los colosenses, especifica a la comunidad cristiana como parte legítima de los habitantes del pueblo. Esto tuvo implicaciones significativas para un grupo religioso sin estatus religioso oficial del gobierno. Como es frecuente entre los nombres propios en griego koine en general, las referencias a Colosas aparecen con ortografías alternativas que reflejan las diferentes ortografías dialécticas en la copia del Nuevo Testamento a lo largo del tiempo. El pueblo de Colosas era uno de los 3 pueblos en el valle del río Licus, a unas 100 millas al este de la ciudad costera de Éfeso. Y ya sea en el 61 o el 64 DC, un terremoto destruyó gran parte de Colosas, y la posterior reconstrucción de la ciudad fue lenta y nunca terminó. Con una fecha de encarcelamiento por Cesarea, y especialmente una suposición del 64 DC por el terremoto, la carta llegó al pueblo mucho antes de este desastre. Entonces, no mencionarlo en la carta es fácil de entender. Tanto la Odisea como Hierápolis, los otros 2 pueblos, eran más grandes pero estaban ubicados a 15 millas uno del otro. Una importante población judía helenística vivía en el valle del río, y tenía raíces judías babilónicas que se remontaban varios siglos hasta la era del Imperio Seleucida en el siglo III a.C. Si bien la carta está orientada hacia una comunidad dominante de creyentes gentiles, está claro que los judíos convertidos también estaban presentes en la iglesia. Esta mezcla étnica en la iglesia complica la interpretación de algunos de los principales temas abordados en la carta, por ejemplo, la identificación de los falsos maestros en el capítulo 2. 1.2.3. Tiempos. La falta de marcadores de tiempo específicos, ya sea dentro de nuestro pasaje o en toda la carta en sí misma, hace más complicado un marco de tiempo claramente definido para el origen de esta carta. Las alusiones a la circunstancia de Pablo en el momento de la escritura son muy generalizadas y no específicas del tiempo. Era un prisionero de Roma. Esto puede encajar en los relatos de Cesarea, 57-60 después de Cristo, o Romano, 61-62 después de Cristo, en Hechos. La ubicación tradicional de esto en Roma se basa en la creciente influencia de la Iglesia en Roma a lo largo de los siglos, más que en evidencia concreta. Para mí, la ubicación de esto en Cesarea es preferible en gran parte debido a una datación un poco anterior, la clara agrupación de Colosenses, Efesios y Filemón separados de Filipenses. Pero ninguna datación es decisiva con exclusión de la otra. 1.2.4. Eventos. El evento implícito que sirvió en parte como motivación para escribir esta carta es la presencia de falsas enseñanzas sobre el Evangelio, que se discuten en el capítulo 2. El énfasis de Pablo en 1.2.12 sobre su apostolado, la santidad y la fidelidad de los colosenses, y el deseo de oración por la paz y la gracia divinas continuas, todo reunido en la figura en Cristo, anticipa algún peligro potencial religiosamente para los colosenses. Nuevamente, los detalles limitados en el capítulo 2 impiden la clara identificación de la falsa enseñanza, pero parece ser de cosecha propia en lugar de traerlo del exterior. Sin duda, uno puede rastrear elementos del pensamiento judío, el pensamiento religioso griego y segmentos del pensamiento filosófico griego en la descripción dada por Pablo. La enseñanza se etiqueta como filosofía, 2.2.8. También lo llama kenas apates kataten paradosinton antropon, hueco engaño según la tradición de los hombres. Esto contrasta marcadamente con el origen divino del mensaje evangélico de Pablo centrado en Cristo. En resumen de los aspectos históricos de Colosenses 1.2.12, tenemos una carta ID que especifica a Pablo y Timoteo como remitentes de la carta a los cristianos entre los residentes del pueblo de Colosas en el valle del río Licus. Lo más probable es que la carta haya sido enviada en el periodo de tiempo del 57 al 60 después de Cristo mientras Pablo estaba encarcelado en Cesarea. 2.0. Literario.
El otro aspecto fundacional de cualquier texto escrito tiene que ver con sus características literarias. Al igual que con lo histórico, las características literarias se relacionan con el texto como un producto escrito externamente y también con características internas. A veces, la conexión entre lo histórico y lo literario será muy estrecha, ya que los patrones literarios evolucionan continuamente con el paso del tiempo. Las etiquetas, externas e internas, identifican procesos analíticos literarios que están bien establecidos en la era moderna de interpretación de textos escritos. He elegido arbitrariamente subetiquetas no técnicas para cada una, que ayudan a definir los procedimientos técnicos modernos. 2.1. Externo. Formas literarias. El aspecto externo se ocupa de los patrones literarios que se ajustan a las formas literarias ampliamente establecidas en determinados momentos de la historia. La escritura siempre se basa en formas establecidas para mejorar la comunicación de ideas. El mundo antiguo, al igual que el mundo moderno, sigue este rasgo. Cuanto más sepamos sobre las formas antiguas establecidas, más claras serán las ideas expresadas en nuestros documentos antiguos. 2.1.1. Identificar la estructura o forma literaria. El principal procedimiento moderno para identificar formas antiguas ampliamente utilizadas se llama Vorkriticism, del original alemán Vorkritik. Ha existido durante más de 2 siglos en estudios bíblicos más avanzados. La etiqueta de las formas identificadas es la palabra francesa género. Surgen 2 grupos de patrones A, géneros amplios y B, géneros estrechos o pequeños. El movimiento emergente de nueva crítica literaria posterior a la Segunda Guerra Mundial ha producido varios métodos adicionales para analizar patrones literarios. De los muchos géneros antiguos posibles, los 27 documentos del Nuevo Testamento usan solo 4, Evangelio, Historia, Carta y Apocalipsis. La carta es la forma más utilizada con 21 de los 27 documentos del Nuevo Testamento. Además, surge una mezcla de formas con, por ejemplo, las 7 letras en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, que es un apocalipsis. Es la forma exclusiva de los 13 escritos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Tanto las cartas de Pablo como las llamadas cartas generales, de Santiago a Judas, están ordenadas secuencialmente en longitud descendente de la más larga a la más corta, por ejemplo, de Romanos a Filemón. La excepción son las cartas duplicadas como Primera y Segunda de Corintios, cuyo lugar está determinado por la longitud del primero de los múltiples documentos con el mismo destinatario. Hebreos se coloca entre estas 2 secciones, lo que refleja el estado no confirmado del documento en cuanto al remitente. Colosenses 1.2.12 es parte del documento más grande conocido en el mundo antiguo como una carta. En el primer siglo cristiano, las cartas eran la forma de comunicación escrita más utilizada. Así como el correo electrónico ha dominado la comunicación digital en nuestros días, también lo hizo la carta al comienzo del movimiento cristiano. Además, la carta funcionó en el mismo papel dominante dentro del movimiento cristiano durante los primeros siglos de su existencia. 2.1.2. Analizar el papel del texto como forma. Colosenses, como una carta antigua, se adhiere estrechamente a la estructura central de la carta antigua con los elementos prescriptio, proem, el cuerpo de la carta y la conclusión. También sigue de cerca la adherencia constante de todas las cartas paulinas a la estructura central de las letras griegas y latinas antiguas. Y, al mismo tiempo, refleja la diversidad altamente creativa de las letras antiguas dentro de los límites del marco central. Parte de la creatividad de Pablo refleja su educación y formación tanto dentro del judaísmo como del helenismo. Estaba bien versado en tomar prestadas ideas y patrones de pensamiento tanto de filósofos griegos como de rabinos judíos. Agrega a eso la singularidad de su experiencia cristiana, y tendrá los ingredientes para la alta creatividad del apóstol, a través de la cual Dios trabajó al guiar estas cartas al producto final. Como se señaló brevemente en la sección histórica anterior, la etiqueta de género pequeña para 1.2 como prescriptio sirvió principalmente, originalmente como una identificación de letra en el formato de pergamino para el documento. Con expansiones creativas a los 3 elementos centrales, el apóstol da señales de discusiones detalladas posteriores que aún están por venir en la carta. En la copia posterior de este documento como parte de las escrituras cristianas emergentes, el cambio al formato de libro de códice ocurrió con el uso del pergamino como material de escritura. Estas señales de expansión de los elementos centrales adquirieron una importancia aún mayor para la interpretación de la carta. 2.2. Interno. Estructura literaria. Las preocupaciones literarias internas se centran en la disposición estructural de las palabras, frases, cláusulas y oraciones del pasaje del texto de las escrituras. Aquí examinamos los árboles individuales del pasaje, y luego concluimos viendo cómo la estructura emergente del pasaje encaja dentro del contexto de todo el documento. Es decir, qué papel juega en el documento mismo.
2.2.1. Desarrollar una comprensión de las palabras. La primera acción está etiquetada como análisis. Eso significa identificar la forma gramatical básica, y la función de cada palabra en el pasaje. En la página de exégesis del comentario de la primera parte, cada palabra en 1.2.12 se analiza en detalle. Aquí solo se dará un breve resumen de los aspectos más destacados. Los 5 sustantivos griegos en el núcleo: Paulos, Timoteos, Charis, Eirana. Caso nominativo, y adelphos. Caso dativo, funcionan en un papel independiente ya que praescriptio es una fórmula en lugar de una oración. El género y el número son de menor importancia. Sin embargo, el plural adelphos es más general en referencia al género, lo que permite la traducción de la nueva versión estándar revisada, hermanos y hermanas. Los 2 sustantivos aposicionales en los elementos de expansión, apóstolos y o adelphos, nuestro hermano, son la expansión más intensa como modificadores, junto con la posición patrosemon, nuestro Padre. Los sustantivos de caso genitivo posesivo Cristo Jesús, Cristo Jesús, definen de quién es el apóstol Pablo. Estas frases preposicionales enfatizan los aspectos divino-humanos, diatelamatos theo, por la voluntad de Dios, en Colosais, entre los colosenses, y apoteo o patrosamón, de Dios nuestro Padre. Las preposiciones enfatizan agencia, ya, ubicación, en, y fuente, apo. La adherencia de esta expresión de fórmula a la letra estandarizada griega y latina prescripto identifica inmediatamente este documento como una letra antigua. Esto significa que alguna ocasión específica motivó la redacción de la carta. A veces esta motivación está referenciada directamente en la prescriptio, o muy a menudo simplemente implícita, como es el caso aquí, por los elementos de expansión santo y fiel, en Cristo, y también la oración deseo saludo pidiendo a Dios que siga bendiciendo a la colosenses. Pablo se inspira en lo que le han dicho acerca de la calidad del cristianismo entre los colosenses. Luego escribe para elogiarlos y también para advertirles sobre la falsa enseñanza en medio de ellos que arruinaría su fidelidad al mensaje evangélico apostólico de salvación en Cristo. 2.2.2. Evaluar la disposición estructural del pasaje. Como ilustra el gráfico, una presentación visual de la estructura gramatical a través de un procedimiento llamado diagrama de bloques resalta las ideas primarias y secundarias de un pasaje. En esta estructura de fórmula, en lugar de una estructura de oración o párrafo, los 3 elementos principales del remitente, los destinatarios y el saludo están resaltados en rojo. Pero son los elementos secundarios de expansión adjuntos a estas estructuras centrales los que brindan la riqueza de la expresión de ideas en torno al tema general de la salvación. Varios aspectos son señales de discusiones más profundas por venir en el cuerpo de la carta. Estos giran en torno a las perspectivas divina y humana de la salvación. El ejemplo de los creyentes colosenses se convierte en una especie de modelo para una comprensión general de la salvación. 2.2.3. Evaluar el papel contextual del pasaje. La praescriptio sirvió principalmente como identificación de letras, especialmente durante la era anterior de los rollos de escritura de cartas. Pero el remitente de la carta también podría dar señales de temas que desea tratar con más detalle más adelante en el cuerpo de la carta. Desde nuestro punto de vista interpretativo moderno, podemos aprender hechos básicos sobre el origen del documento. Y también, podemos descubrir una postura básica del remitente de la carta con respecto a la mayoría de los contenidos del cuerpo de la carta. Conclusión resumen. ¿Qué podemos concluir de esta mirada retrospectiva a la composición y copia temprana de esta carta paulina? Más particularmente, ¿qué tipo de base posible para la aplicación moderna contemporánea de estos versículos se puede obtener? 1. Se redactó una carta bajo la autorización de Pablo como apóstol para ser enviada a las comunidades cristianas en Colosas. 2. Lo más probable es que Timoteo haya escrito el documento del dictado de Pablo. 3. La carta fue enviada a los cristianos entre los residentes de la ciudad. El discurso personal afirma la existencia de una comunidad creyente como parte de un grupo más grande de residentes en el pueblo. 4. Sin utilizar la referencia directa a sotaria, salvación, la praescriptio afirma varios aspectos relacionados con esta idea central. Ahora la pregunta fundamental, ¿cómo predicamos y enseñamos estas palabras sagradas a nuestras audiencias modernas? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la segunda parte, la exposición de Colosenses 1.2.12. Con la exégesis completada, ahora tenemos una base sólida para construir sermones y enseñanzas dentro de los límites establecidos del significado del texto. Ahora estás listo para aplicar este pasaje. La segunda parte sobre la exposición te ayudará. Dios los bendiga.